Oye, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el veneno, si llegara a caducar, envenena más o envenena menos? Son las cosas que a veces yo me pregunto y me dan vergüenza, pero qué bendito sé que existen estas intros para preguntármelas. Es que bienvenido a Ruido Podcast. Ya es la hora señalada en alguna parte del cosmos. Súbele al volumen porque esto es Haz Ruido Podcast. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Ashruido Podcast, el podcast secreto de Ashruido. Si encontraste este podcast, felicidades, estás cabrón, porque no se promociona en ningún lado, así que solamente te lo puedes encontrar. Así que felicidades, a menos que estés, por supuesto, en el Ashruido Club secreto de Instagram, porque si no, no te enteras. Así que bueno, porque yo quiero mantener esto secretuki y hablar de lo que se me hinchen nuestros reverendos huevardos. Sin embargo, pues con la intención de que te la pases de poca mami. Estamos a uno del capítulo número 60. Qué feliz me hace. Y hoy quise hablar de un tema que no domino. Obviamente para hablar del tema lo dominaré, lo dominé en general a grandes rasgos, pero nació por supuesto de una duda que siempre tuve. Y es que, bueno, yo no tiene mucho que me enteré de cómo funcionaba antes la UFC. Realmente no soy fan, ahorita tengo un poquito de ganas de juntarme con amigos a verlo, aunque no tengo realmente amigos en general. No tengo amigos con los cuales pueda ver la UFC. La verdad, los deportes de contacto solo veo cuando hay boxeo y alguna pelea que me interese, usualmente del Canelo. Y ya, la verdad yo no soy de estos deportes, pero está rico verlo en general en familia o con amigos. Y la UFC se me ha antojado. Fíjate que se me ha antojado. Veo que hay mucho hype, se la pasan bien la gente que lo ve. No sé, me gusta mucho. Y sin embargo, llegaremos a una conclusión bastante diferente de lo que estoy diciendo ahora mismo con lo que pienso de esto. Si es que me acuerdo al final, porque a veces se me olvidan los temas. Sin embargo, a lo que voy con esto es que yo me encontré a unos videos. Si ves aquí el podcast, la portada está un caballero muy biotón, que no es H. Hitler, es un cabrón muy mamado que se llama Don Fry. Y bueno, probablemente lo conozcas por tener una de las peleas más épicas y bárbaras de la historia que yo no entiendo. O sea, contra Takayama sí, me parece que se llama el otro peleador. Fue una pelea en Japón en la cual se dieron una cantidad de madrazos directos impresionante, que yo no sé cómo ninguno de los dos terminó noqueado. Bueno, sí terminó en teoría ganando Don Fry. Sin embargo, para la cantidad de madrazos que también le entraron, pues muy limpio salió de la cara este caballero Don Fry. Y me gustaba mucho la hora que vi un video que un güey le decía el Omniman de la UFC. Dije, no mames, qué nombre tan pitudo, nada más por tener bigote. O sea, yo le hubiera puesto el Jorge a la Torre de la UFC, pero no, él fue más creativo que yo. Entonces, el chiste es que vi esta pelea y dije, ¿qué onda? ¿Quién es este cabrón? Me metí a ver más y descubrí una pelea de él, pero de... Wow, o sea, una pelea de él, pero que era... no parecía normal. O sea, la verdad... me refiero a que la persona con la que estaba peleando era era bastante más pesado, muy grande, más pesado. Yo dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Según entiendo, en ese momento no se llamaba UFC, entonces pues simplemente era como de, ok, bueno, aquí se ve que algo está pasando importante, interesante, pero no sé por qué aquí está pasando esto. Si en la actualidad los deportes son extremadamente rigurosos justamente con cuidarse de los pesos, ¿no? Entonces, pues a mí me sacaba mucho de onda cómo puedes pelear contra alguien así. Y luego me tocó ver otras peleas que traían guantes, me parece que como traje como de karate o de jiu-jitsu. Y pues la vestimenta era diferente y era muy interesante. Era como, órale, o sea, Dogfile Tournament de Jordi Wild ya existía desde antes, ¿no? Entonces estaba muy padre. Pero dije, wow, esto está curioso porque suena a que no debería ser. Pero con el paso del tiempo, la UFC compró lo que en este momento me parece que se llamaba Pride. Entonces, todo esto se terminó y va justamente ahí la pregunta del día de hoy, que es: ¿la UFC era más segura antes o ahora? O sea, ¿cómo llegamos a
Bueno, claro, cabe destacar que la UFC, te aseguro que es, o sea, si te preguntas, ¿qué es más saludable? Tomar 2 kilos de cereal al día o meterte a un cuadrilátero con Don Fry, creo que puedes chingarte los cereales que quieras, porque todo es más saludable que esa mamada, ¿no? Entonces, o con quien quieras, con Conor McGregor, hasta en una Hell in a Cell con el Undertaker, creo que eso es un poco menos saludable, la verdad. Entonces, pues me sacó de onda, ¿no? Como antes se cuidaban mucho menos de otras cosas, pero ahora supuestamente cuidan más. Sin embargo, veo mucho más peligroso, especialmente a la hora de hacer cortes de peso. Entonces vamos un poco a la historia en general. Al principio, como te decía, no había límites. Todo se proporcionaba, más bien todo se promocionaba como un espectáculo importante al estilo David contra Goliat. O sea, gente muy grande contra otros muy gordos, o unos muy flacos contra unos muy grandes, pero era como ver qué pasaba si alguien de Jiu-Jitsu peleaba con un boxeador, imagínate, ¿no? O sea, era la idea de ver cuál era el límite de un peleador contra otro, cuál era el más chingón, ¿no? Y ese era como que el morbo, ¿no? Sin embargo, bueno, tuvieron al final que poner categorías, como te digo, y especialmente categorías de peso por varias razones principales. Una era la seguridad, que es curioso, ahorita vamos a llegar a ese tema, pero empezaba porque las comisiones atléticas de Estados Unidos consideraban que las peleas sin límite de peso, pues no mames, eran como si fueran peleas de gallos humanas, sin sentido de peligroso para la salud de los atletas, aunque bueno, ya te digo que como que la salud no debería importar mucho a la hora de romperle su madre a un cabrón, ¿no? O sea, es curioso, es cómo funciona lo legal. De hecho, el segundo punto es la legalidad, que para que la UFC pudiera transmitirse en televisión y ser legal, en estados especialmente como Nueva York, que es donde mucha gente consume de este contenido, pues necesitaban reglas que protegieran a los peleadores. Y en teoría, la justicia deportiva, que es a lo mejor donde yo más podría estar a favor, porque es justo. Sin embargo, aún así, ya estando ahí en el cuadrilátero, tú sabes que te puedes meter con quién sabe quién, sin límite de peso. Las personas que están peleando aquí, los boxeadores, bueno, peleadores, ya saben a qué van, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, aún así se quería que se encontrara un punto medio de justicia deportiva, y ya que se dieron cuenta, no sé cómo, a nivel profesional, pues la diferencia de tamaño es una ventaja bastante injusta, que la técnica pues no siempre puede compensar, aunque justamente eso era lo lógico, era el morbo de ver, bueno, pero ¿y si sí puede? Yo conozco a un tío de unos 50 que le reventó su madre en un bar a 4 cabrones. Y sí, pero bueno, era la idea. Y esto es curioso porque, pues estos son los 90s largos, los 90s viejos, o sea, ya casi en el 2000 cuando esto estaba ocurriendo. Y es curioso porque esto suena como una barbarie de los 50s, pero no, era casi en los 2000. Las primeras divisiones aparecieron en 1997 y desde entonces pues ya se habían refinado en teoría, pues como las conocemos hoy en día. Entonces, pues en lo curioso aquí y donde quiero llegar es que supuestamente antes no era legal algunas cosas, ¿no? O sea, para que se pudiera transmitir y fuera legal y no fuera como una pelea de gallos humana, pues porque era un espectáculo salvaje, o sea, no tenía control, las autoridades no aceptaban todo este desmadre como un deporte. Entonces, lo que ocurrió fue que en los años 90, el senador John McCain, que nombre tan pitudo, John McCain, y no hablo de Bruce Willis, aunque curioso, pero se llama John McCain, no McClane. Él dijo que justamente las llamó peleas de gallos humanas y lideró una campaña para prohibirla. Entonces, como resultado, fue vetada en casi todos los estados de Estados Unidos, o sea, en 36 estados. Y salió de la televisión por cable, ya no se podía transmitir, lo que casi de hecho lleva a la empresa a la quiebra, porque pues no tenían cómo ganar dinero de esto. Y por supuesto por la carencia de licencias de las comisiones atléticas, porque no tenía nada de reglas, no tenía categoría de peso, ni medidas médicas, imagínate, o sea, no mames, ¿no? Entonces, en teoría, para sobrevivir, prácticamente la UFC tuvo que transformarse en un deporte ya regulado. Entonces, pues prácticamente hasta el 2016 no fue legal pelear profesionalmente en el estado de Nueva York, que es algo curioso. Entonces,
pues tenían que convertirse en un deporte reconocido. No valía solamente que fuera de madrazos, tenía que ir más allá. Y querían prácticamente ser un deporte para poder hacer negocio. O sea, por supuesto, todo redunda en el dinero. ¿Por qué? O sea, la respuesta rápida es porque ya no se puede pelear un cabrón de 2 metros contra uno de 1,60, uno mamado y uno bastante más gordo, pues simple por hacer negocio. Oye, pero me gusta mucho. Pues sí, pero tu mente criminal no está para la televisión, que es una ironía porque, bueno, es lo que yo siempre he pensado. ¿Qué diferencia hay? Sí hay mucha, pero sigue siendo lo mismo, siguen siendo madrazos, sigue siendo potencialmente mortal este deporte. Cuando se trata de que tienes que hacerle daño a tu rival, entonces que haya legalidades se me hace curioso. Pero en general es eso. Todo se tuvo que hacer un deporte y seguir reglas porque si no pueden hacer negocio. Aunque los peleadores aceptaran el riesgo, como todos creeríamos que es su problema, pues aún así tenían que, aunque aceptaran el riesgo de que no hay reglas, aún así el gobierno lo consideraba un asalto criminal y no era un evento deportivo. Entonces, convertirse en deporte pues ya les permitió todo lo que conocemos ahora, que es poder vender boletos, poder vender pay-per-view. Y sin las leyes que los respaldaran, los estados prohibían los eventos y las televisoras pues no querían transmitir en ese momento algo que parecía algo como si fuera clandestino. Entonces ahora sí les permitía poder vender boletos, también les permitía conseguir patrocinadores, y las marcas grandes pues ya no, en ese momento ya no invierten en peleas salvajes, pero sí en atletas de alto rendimiento. Curioso. Y por supuesto la protección legal que te comentaba, porque al ser un deporte regulado, los organizadores y peleadores están protegidos por la ley ante posibles lesiones graves o demandas. Entonces pues prácticamente pasaron de ser un espectáculo prohibido a una industria millonaria, que es curioso. Y ahora aquí justamente va lo que yo veo, porque ¿qué es más seguro ahora o antes? O más bien, legalmente es más seguro, aunque realmente podría ser mucho peor, pero como es legal, pues no importa, ya que yo siempre he estado en contra, y bueno, más que en contra, he estado realmente preocupado por la vida de los peleadores de la UFC a la hora, irónicamente no en el ring, sino antes de entrar al ring, con los regímenes, tan drásticos que tienen de peso, que tienen que cumplir sí o sí, que terminan deshidratándose, una barbaridad. Y pues de hecho no soy el único, ya que muchos expertos consideran justo lo mismo, que el corte de peso extremo es la parte de hecho más peligrosa del deporte actual, de hecho incluso más que los golpes, y de hecho se compensa uno con otro, son dos peligros mayores, porque aunque las peleas eran en ese momento, cuando todavía no estaba regulado, imagínate, eran bastante salvajes, aún así el régimen de hoy conlleva riesgos bastante graves que creo que incluso podrían ser más graves que en ese entonces, supuestamente, únicamente por ser legal, sí se puede, pero no, que es, número uno, el daño cerebral. Obviamente un madrazo en la sien de cualquier edad y tipo tamaño, y comiste muy bien ese día o no, aún así te va a hacer daño. Sin embargo, aquí está el detalle, ya que al deshidratarse para dar justamente el peso, se pierde líquido que de hecho protege el cerebro. Entonces esto aumenta el riesgo de conmociones cerebrales y knockouts fatales. Por supuesto, el número 2 es pues la falla de órganos por justamente deshidratación. El esfuerzo del cuerpo por perder 10, 15 kilos, etcétera, en una semana pueden causar daños, pues ya ni siquiera en ese momento, sino que permanentes en los riñones y por supuesto el corazón. Y pues lo básico que es la inconsciencia, porque como sabemos en los cortes de peso, que es lo que más se me hace inhumano, no es nada raro ver peleadores desmayarse, necesitan ayuda para caminar hacia la báscula. O sea, tú los ves entrando a la báscula y dices, güey, este güey va a romperse la madre con alguien si él no puede luchar ni por caminar, ¿no? Entonces es una contradicción que bastante grande según mi perspectiva, porque se crearon supuestamente las categorías para proteger al peleador, pero la obsesión por ser el más grande de la división, pues ahora creó un peligro nuevo que en teoría es silencioso, aunque yo lo veo bastante preocupante porque lo veo diario. Bueno, claro, lo veo seguido en este deporte, en los deportes de contactos. Pues no. Entonces es gracioso porque hay muchas reglas, ¿no? que supuestamente son legales y que lo hacían como para que no sea clandestino, por el dinero y los patrocinadores, aunque realmente ya es un deporte
que debería a lo mejor en unos años ser clandestino. Y esa es otra historia, pero yo creo que voy a tratar este tema al final, pero probablemente estos deportes tal vez con la actualidad tal vez dejen de existir en un momento, pero luego llegamos a ese punto. Por ejemplo, los codazos de 12 a 6, que son golpes verticales hacia abajo, así se les dice, es un ejemplo muy grande porque durante muchos años estuvieron prohibidos. Y llegando a lo legal, pues es curioso porque en ese momento se consideran súper peligrosos. De hecho, hasta letales. O sea, no mames, codazos de 6 a 12. 6 a 12, o sea, golpes con el codo verticalmente hacia abajo que te pueden dar en la mollera. Podrían ser potencialmente letales. Sin embargo, a finales de 2024 y ya prácticamente ahora en 2026 se volvieron legales. Y se decía, es prácticamente un hecho, que puede romper huesos del cráneo o de la columna con muchísima facilidad. O sea, imagínate, estos hombres son máquinas de matar, les proporcionas un arma extra, una regla que les permite usar esa arma extra para romper huesos con tanta facilidad, con su fuerza. Pero ahora se permite irónicamente usarlo bajo el argumento de que supuestamente no son más dañinos que otros golpes que ya eran legales. O sea, es lo que voy, es de bueno, pero un putazo a la quijada también podría ser totalmente mortal y aún así lo permitimos, no hay problema. Es como órale, ¿cómo se está tratando esto, no? No sé tú. Otras reglas que siguen siendo igual de peligrosas, pero sí son legales aún así, es algo llamado ground and pound, que es golpear a un oponente que ya está en el suelo y no puede defenderse bien. Es totalmente legal y muchas de las peleas de la UFC hemos visto cómo terminan así: un güey ya noqueado, como el rival corre a darle otros 3 madrazos con la palma y cómo rebota su cabeza horriblemente para terminar la pelea. Es una locura. Y pues bueno, qué curioso que esto es legal cuando... Pues si te pasas por tantito de peso, ya eso sí es ilegal. Entonces, ahorita continuamos con las conclusiones. Otra de las cosas que son legales son las patadas oblicuas, que son patadas directas a la rodilla, que pueden retirar a un peleador de por vida, si no es que lo dejas sin caminar. O sea, un madrazo en la rodilla. Que yo nada más de imaginarme la escena, seguramente tú también te la imaginaste. Imagínate tu rodilla, que te pegan directamente ahí y te queda la rodilla totalmente del otro lado. O sea, te queda en B la pinche rodilla. Qué barbaridad que eso es legal. Eso sí es de bueno, ni modo, ¿para qué se meten al cuadrilátero? ¿Para qué se meten a la jaula? Órale. Oye, pero peso 1,5 kilos. No. Es más, te vamos a descompensar 10 millones por jugarle al listo. No, pero es que hace cuenta que necesito agua para vivir. No seas joto. Ok. Bueno. Y otra de las cosas que son legales son los codos al ras de lona. Estas, pues bueno, son más simples, aunque es curioso y es muy peligroso porque pueden causar cortes muy profundos que terminan peleas, de hecho, por la cantidad de sangre que puede desbordarle al contrincante. No es por el daño que duele mucho, pero sangra muchísimo, y si sangras demasiado, pues deshidratado, desangrado, cansado y madreado con moretones, pues tienen que parar la pelea. Entonces está muy crazy. Entonces este es un debate muy intenso, ¿no? Porque la mayoría de los expertos, como te digo, coinciden que ahora es un deporte supuestamente más seguro en el ring, pero lo peligroso está fuera del ring, ¿no? Entonces, haciendo una conclusión, antes el deporte era supuestamente un espectáculo muy salvaje. O sea, el riesgo era el daño traumático de inmediato ya en el ring, donde sin categorías de peso ni nada, un luchador de 120 kilos podría patear la cabeza de un cabrón de 80. Y pues no había guantes ni tiempo límite a veces, ¿no? O sea, era una morbosidad. Y pues obviamente causaba lesiones de huesos, lesiones óseas y cortes brutalísimos. Y ahora, pues supuestamente como un deporte regulado, el riesgo es en teoría invisible, y a lo mejor a largo plazo se puede continuar con esto, aunque bueno, es debatible porque no dudo que la gente que se subía antes pudiera esperarse unos meses para volver a meterse al ring. Ahora mismo
exactamente lo mismo, porque aunque las reglas protegen de muertes en la jaula, supuestamente, el corte de peso extremo daña los órganos y deja pues el cerebro hecho cagada, porque lo dejas, de hecho, para empezar, nada más al subir al ring ya no tiene líquido protector que lo proteja pues por las contusiones cerebrales de los madrazos tan fuertes que le pueden llegar, además de que yo siento de la concentración que ha de ser mínima. Y bueno, los peleadores de hoy pues golpean mucho más fuerte que antes y mucho más técnicamente que antes. Entonces buscan ya no solo la brutalidad de golpearte y romperte tu madre, sino los ves mucho más técnicos. Los golpes que lanzan y fuertísimos. Entonces pues son peleadores más peligrosos que antes. Que son peleadores más peligrosos que los de antes, aunque no sea por salvajes, sino por técnicos, porque saben precisamente dónde golpearte para dejarte totalmente knockout. Y agrégale todo lo demás que traes antes del ring, pues es una locura. Entonces, pues yo siempre me he preguntado cuál es el argumento de que sea tan estricto este límite de peso, porque es demasiado, no es lo lógico, que tienes que estar más o menos a la altura, no es al gramo, ¿no? Y el argumento principal para ser tan estrictos con el límite de peso es supuestamente garantizar la paridad competitiva. Sin un límite rígido, el deporte perdería supuestamente su estructura y se convertiría nuevamente en un caos. Aquí es donde yo pienso que, aunque sí, creo que debería haber un margen, ¿no? Porque, bueno, está, número uno, la ventaja mecánica, que en los deportes de contacto el peso no es solo grasa, es masa muscular y es estructura ósea. Y un peleador que pesa 5 kilos más que su oponente, pon tú, tiene pues una ventaja pues, de más fuerza y mucho más presión que la técnica pues va difícilmente a compensar. Por más técnico y chingón que seas, esos kilos de más pues son realmente aún así es una ventaja muy considerable. Y si el límite fuera flexible, pues los peleadores siempre intentarían abusar de esa ventaja. Eso a nivel deportivo es lo que fundamentan. El contrato y la credibilidad también es otro factor, ya que cuando un peleador firma para una pelea, punto peso ligero, 155 libras, eso es un contrato ya legal. Si alguien llega pesando 158, pues está rompiendo ya un acuerdo, está rompiendo un contrato legal. Entonces, pues se considera una falta de profesionalismo y un engaño hacia el oponente que sí hizo el esfuerzo y el sacrificio de dar el peso. Entonces es complicado tratarlo de una manera normal y flexible porque todos buscarían la ventaja. Pero bueno, ¿qué te digo? Creo que buscar esa ventaja que sea menos de 5 kilos, que sean 2 kilos y medio, 3 kilos, yo creo que no habría tanto problema. Creo que es algo razonablemente más seguro por los cortes de peso tan agresivos. No sé ustedes, yo creo que por ahí va. Pero bueno, y la integridad de los rankings es otra, porque para la UFC el chiste es de que la UFC funcione como una liga, como es, por ejemplo, la NFL, pues necesita un orden, ¿no? Entonces, si los peleadores pudieran pelear en pesos más o menos parecidos, pues en teoría justamente es ahí donde carece de credibilidad, ¿no? O sea, los títulos ya no tendrían ese valor. Las divisiones existen para que se pueda decidir quién es el mejor en un rango específico de tamaño humano. Entonces, pues aquí es donde entra el otro de, bueno, ¿y por qué pasa si no cumplen el peso? Esto ya es obviamente conocido, pero bueno, por si acaso, pues obviamente hay un castigo, ¿no? Para la gente que no lo cumple. Como el límite es tan estricto, pues las consecuencias son muy duras también. Va desde lo básico, que son las multas económicas, que normalmente el peleador que no da el peso tiene que entregarle entre el 20% y el 30% de su sueldo a su oponente. Y otra es, por supuesto, la pérdida de la oportunidad. O sea, tal cual, si una pelea por el título y el campeón, por ejemplo, no da el peso, pues pierde el cinturón en la báscula. Entonces es algo más humillante, y ya para no pasar esa humillación, pues se ponen al máximo para llegar al peso. Y por supuesto, pues en casos extremos, si la diferencia ya es muchísima, el médico tal cual prohíbe la pelea.
por seguridad del que sí cumplió, ¿no? Entonces es una situación irónica porque no son tan estrictos para que el deporte sea justo, pero esa misma presión es la que empuja a los atletas a deshidratarse hasta casi morir, güey. ¿Dónde estamos viviendo, carajo? O sea, ¿qué pasa en el mundo? Entonces, eso es lo que ocurre. Además de que es un desastre a la hora, por si no sabes cómo se deshidrata la gente que pierde peso tan rápido, porque pierde mucho peso de un momento a otro para llegar a la báscula en únicamente 24 horas. Primero, el día 1 a 4, por ejemplo, empiezan bebiendo cantidades enormes de agua, así de a 8 o 10 litros al día. Entonces el cuerpo entra, digamos que en modo de lavado y empieza a orinar, lo que quiera. Y luego llega el momento del engaño, donde engañas a tu cuerpo. Ellos engañan a su cuerpo, porque de repente dejan por completo de beber agua, totalmente. Pero con el cuerpo todavía, pues como todavía está en modo de lavado y está orine y orine, pues sigue expulsando líquido por la orina, aunque ya no está entrando absolutamente nada. Entonces es como dejar la llave abierta sin tinaco, güey. Siguen totalmente. Entonces llegan a la deshidratación final, que es el día de la báscula, y es ahí donde pues, se pone muy peligroso el asunto, porque se meten a saunas o a mantas térmicas que se envuelven en plásticos y sudan por horas. La gente que pelea en la UFC yo creo que odia más esto que los madrazos. Llegan también a usar baños de sal, porque se meten en tinas con agua muy caliente y salen y les ponen ahí en esa agua sales muy especiales que succionan el agua de los poros. Y por último, así como si ya te parecía poco, pues escupen sin parar. Se atascan de chicle para generar saliva y escupirle en un vaso porque cada que lo hacen pierden gramos de peso. Entonces cada gramo cuenta en ese momento. Entonces es una barbaridad. Y aquí es donde también entra otra contradicción, porque llega la hora de la recuperación. Una vez que bajan de la báscula, que lo lograste, no te moriste en la báscula, felicidades caballero, un abrazo, mañana nos vemos para que te revienten tu perra madre. Pues de ahí tienen más o menos unas 24 o 30 horas antes de la pelea, porque usualmente son de noche, y en ese tiempo beben mucho suero con electrolitos y comen muchos carbohidratos, comen pasta, comen arroz y todo esto es para recuperar energía. Y pues llega la hora del rebote. Un peleador que por ejemplo pesó 70 kilos el viernes, por ejemplo, un día antes, 24 horas antes, puede de la nada subir a la jaula el día siguiente, el sábado, pesando 80 kilos, güey. Ese rebote de 10 perros kilos, güey. Es una mamada. Es una barbaridad. Y esto va en contra, justamente. Va peligrosísimo. Porque es como, cabrón, pues aquí se cumplió en la báscula. Pero si es tan grande, es tan gigantesco el rebote, pues sigue siendo peligrosísimo, ¿no? Porque, y esto es curioso porque esto es como un secreto a voces dentro de la UFC, que es una mamada porque, insisto, todo es legal hasta que encuentran agujeros de ilegalidades, y esos agujeros que siguen siendo legales son peligrosísimos. Y de hecho es algo que se debería estar viendo, ¿no creen? Porque la descompensación de peso el día de la pelea debería ser tomada en cuenta. Entonces, si un peleador, por ejemplo, tiene una genética que le permite recuperar esos 10 kilos y su rival únicamente recupera 4 kilos por su genética, estamos no los 5 kilos que mencionábamos antes, no, estamos a 6 kilos de hecho, dentro de lo legal, insisto, 6 kilos por demás. Con todas tus legalidades, pues huevos, se la pueden pasar por los huevos por este rebote. Y esto es una injusticia. Alguien sube 10 kilos y otro cabrón sube 3 o 4 kilos. Hay 6 o a veces 7 kilos de diferencia, que supuestamente es lo que estás cuidando. Entonces es una mamada, porque el que recuperó pues más, se recuperó mejor por genética, será mucho más fuertes que en los forcejeos a la hora de estar en las llaves, y en los golpes será mucho más contundente y tendrá mucha más masa detrás, porque pesará más la persona que está golpeando, que se recuperó más rápido. Y el que se quedó más pequeño se sentirá como si estuviera peleando contra alguien de una categoría mucho mayor, cosa que es en teoría técnicamente lo que está pasando, porque está peleando con alguien de más kilos.
Entonces, pues es un pedo. Además de, como te digo, yo siempre insisto, el pinche cerebro está seco. Es el riesgo médico más aterrador que existe. El líquido que rodea al cerebro, que se llama líquido cefalorraquídeo, es lo último que se recupera. Lo último, o sea, por más que te tomes agua y la chingada, aún así es lo último que vas a recuperar. Si un peleador no se rehidrata perfectamente su cerebro, no tiene ese colchoncito dentro del cráneo y pues le pegas directamente al cerebro. Cualquier golpe, aunque no sea muy fuerte, puede causar un daño cerebral muy severo porque el cerebro rebota contra el hueso directamente como si estuvieras tú en el coche y tu pinche tienes un accidente donde da 20 vueltas tu coche y tú ibas adentro, pues eso mero le pasa al cerebro adentro de ti con cada madrazo. Entonces es una barbaridad. Y bueno, a veces el cuerpo simplemente, como te digo, también no aguanta ese rebote. Porque también es muy común ver peleadores que en el primer round parecen unas bestias, salen chingoncísimo, pero en el segundo round ya no pueden casi ni levantar los brazos. Sus músculos ya se llenaron de ácido láctico y se acalambran fácilmente porque el balance de sales y el agua todavía ya no es normal. 24 horas no cambia nada. Y es curioso porque no entiendo por qué no lo prohíben. Y supuestamente esto es porque, claro, que no soy el primero que habla de esto. Entonces se ha dicho que es bastante difícil de controlar. Algunas comisiones, como la ESLA de California, ya empezaron a pesar a los peleadores el mismo día de la pelea. Entonces, si han subido más del 10% de su peso desde el pesaje oficial, les recomiendan, o prácticamente más bien los obligan a subir de categoría de peso permanentemente, prácticamente. Entonces, esto es una pelea constante entre la salud del atleta y el deseo de tener esa ventaja de tamaño y querer ser el mejor. Entonces, nunca llegamos a un punto medio porque es un deporte de madrazos, de el que más le haga daño a su rival gana. Y pues así es. Entonces, con todos estos desmadres, donde yo me pregunto, ¿la UFC era más segura antes o ahora? O más bien nunca dejó de ser peligrosa, nunca fue segura, pero pues por el espectáculo, en teoría, ¿qué más da? Solamente por las legalidades que se quieren ver limpios lo hacen, pero fuera de eso no lo hacen por ninguna otra cosa. Entonces es raro. Y llegando por fin al punto que quería llegar después de todo esto, ¿somos orangutanes o qué chingados? Yo creo que en un tiempo relativamente corto podría tal vez dejar de existir combates. Bueno, el boxeo o la UFC, la MMA como deporte legalmente. Yo creo que no pasa mucho en que la gente diga, oye, ¿estamos locos? Está pasando a moto y prendió todas las alarmas de la calle. No sé si lo habrán oído, pero esa moto la odio. Yo creo que las generaciones que vienen, o sea, las que van a nacer en este año, pon tú, la generación que van a nacer en este año cuando sean adultas, yo creo que se van a cuestionar muchas cosas. Van a decir, ¿esto es necesario? ¿Es necesario llamar deporte una madriza televisada? Son de esas cosas que, como antes de que no sabías que antes había cigarros para mujeres embarazadas porque eran específicamente para ello, para que no le hiciera tanto daño al bebé. Hoy en día es cuando estás imbécil, no le des cigarro a la mamá embarazada, ¿no? O con puta, hay muchas cosas que podemos hoy ver como una locura y antes era totalmente normal. Hoy seguramente si tú estás oyendo esto de, no mames, ¿cómo crees que ¿sabes cuánto vende el box, güey? Estás pendejo, güey. ¿Sabes cuánto vende la UFC? Cada vez va más para arriba, papá. Pues con todo y todo, yo creo que en unos máximo 35 años se van a empezar a... Yo creo que 30 años se van a empezar, mínimo, se va a empezar a cuestionar. No digo que se prohíba, pero en unos 30 años, 25, se van a empezar a cuestionar y a lo mejor en 35 tal vez ya no vemos esto tan seguido. Y ahí estaremos nosotros los de mi edad diciendo, no, antes era un deporte, los madrazos, sí, pero
las generaciones que vienen van a decir, no queremos ver madrazos. Se está muriendo gente por entretenerte. Somos orangutanes, todavía estamos en el Coliseo Romano, qué chingados. Porque claro, el Coliseo Romano era lo más normal del mundo en ese entonces. Hoy lo vemos como una cosa ultra inhumana. Yo no creo, yo más bien creo que en la actualidad, bueno, en las futuras generaciones que vienen en no mucho tiempo, van a pensar exactamente lo mismo que yo. Y ya, a mí, ¿qué te digo? Me entretiene, pero si hoy lo cancelan, creo que no lo vería tan mal, la verdad. De hecho, no lo vería mal. Yo diría, bueno, sí, hay muchos otros deportes ahí afuera, la neta. Y pues sí, de hecho, por ejemplo, la tauromaquia, por ejemplo, hace no tantísimo era lo más normal del mundo. Y cuando se canceló, ¿cómo salieron a decir, qué tiene, güey? Y ahorita ya no, ahorita ya está muy normalizado de los toros de, sí, no, ya no se hace eso, güey. Y era totalmente impensable hace 20 años de, no, sí vende un chingo lo de la tauromaquia. Los toreros son vistos como unos chingones y todo, y ahora no. Entonces, pues yo creo que va a terminar pasando esto en un futuro cercano. No sé qué opines. Yo creo que eso será lo que esté ocurriendo en un futuro próximo. Y esta es también la razón de la cual pues, son mamadas, ¿no? De cómo lo legal y el dinero mueve esta clase de cosas. No la seguridad, la seguridad de la gente. Querían hacer un deporte para generar y volver esto a un negocio. De crear del morbo, pero de manera legal. Igual de peligrosa, pero con otras reglas que silenciosamente son más peligrosas. ¿Tú qué opinas? Y bueno, en fin, pues por supuesto ya sabes que toca, por supuesto, tu sección favorita, que no la he repetido, ya tiene un rato que no la repito. Entonces toca hoy la noticia random muy interesante de la semana. Y es que esta es una noticia muy rápida. Prácticamente si escuchas esto los días de que está saliendo el podcast, felicidades, porque esta es una noticia de las que me gustan así, astrológicas o astronómicas. El 10 de enero, Júpiter alcanzará su oposición. ¿Qué significa esto? Pues que está en contra de lo que hizo Trump contra Venezuela. Júpiter no le... No, no es cierto. No. Júpiter alcanzará su oposición. Este es el momento del año en el que... Esto significa que es el momento del año en el que está más cerca de la Tierra y brilla con mucha mayor intensidad. Entonces es algo bastante bonito, bastante padre de apreciar. Acuérdate, el 10 de enero. Y para que pues, te doy unos consejos para que lo veas felizmente. Este será visible a simple vista prácticamente durante toda la noche y aparecerá por el este al atardecer y se ocultará por el oeste al amanecer. El brillo alcanzará una magnitud de menos 2.7, superando a casi cualquier otro objeto en el cielo nocturno, obviamente exceptuando la luna. La luna siempre va a brillar más, pero después de la luna, Júpiter se va a ver más, imagínate. Y su ubicación estará situada en la constelación de Géminis, entonces estar cerca de la estrella Pollux creo que se llama. Y para que lo veas bonito y bien, te recomiendo que lo veas con binoculares o un monocular, creo que se llama. Bueno, yo tengo uno que es, en vez de tener dos lentes binoculares, o sea que tienen dos, yo tengo uno, son bastante más baratos y pues, con unos sencillos podrás ver incluso sus 4 lunas más grandes. Entonces voy a buscar mi monocular para verlo felizmente y a lo mejor le tomo unas fotazas. Es que sígueme en Instagram por si llego a verla, pues para que veas las fotazas que voy a subir si es que lo logro. Y con un telescopio pequeño, por supuesto, también se podrá ver, no uno chingoncísimo, sino uno pequeño, también podrás ver sus bandas de nubes. Entonces es algo bastante bello que pasará, que no pasa todo el tiempo. Recuerda, este 10 de enero de 2026, en el momento que estamos hablando de esto. Si lo viste después, pues ya te chingaste, o lo viste en las noticias y ya te enteraste y ya pasó. Pero bueno, para la gente que no, pues felicidades, te estás enterando por mí, o a lo mejor ya lo sabías, no lo sé, pero nada más te lo recuerdo. Así que pues acuérdate de estar atento al cielo, acuérdate de estar atento a la vida. No sé qué iba a decir algo del UFC, pero no se me ocurrió nada. Así que solo no te partas la madre con nadie, no es sano. Y si te vas a partir la madre con alguien, toma agüita. Ese es el consejo del día de hoy. Y pues cuídate mucho, muchas gracias por escucharme un capítulo más. El siguiente capítulo me gusta porque voy a hablar de un tema bonito, te lo voy adelantando. Voy a hablar de el consejo de hombres.
Si conoces ese meme, si sabes, sabes. Y voy a hablar de eso y voy a profundizar y voy a explicar algunas cositas que me gustan de este, no sé si llamarlo movimiento, pero de este tema que la verdad me sorprendió mucho cómo puede alcanzar tantos niveles de chingonería y a la vez de tan random que es. Entonces, pues estaré hablando de eso para que estés atento al siguiente episodio que lo subo, pues no sé, pero muy pronto. Así que cuídate mucho, muchas gracias por escucharme. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, nunca lo digo, haz punto ruido. Si estás aquí, obviamente, y estamos en YouTube Music, entonces, bueno, si escuchaste, pues sígueme en el canal, subo podcast prácticamente todo mi contenido ahora va a ser como un podcast porque es para que me escuches y hablar de todo. Algunos son video podcast y este es el podcast secreto, entonces chécate los video podcasts que tengo aquí en el canal de YouTube para que, pues, veas algo de más tiempo. Hasta ahora hago un poco más el podcast secretos, pero el chiste es nivelarlo para hacer ambos muy seguido, para hablar de muchos temas, pero que se me facilite. Uno es lo mismo, nomás que con una imagen ahí de fondo. Bueno, no una imagen, sino con imágenes donde hablo de lo que hablo, lo voy ilustrando. A veces salgo en cámara y a veces solo sale mi avatar, que amo mi avatar, entonces usualmente lo ocupo lo más que se pueda. Y si solo me quieres escuchar, que es la idea, porque lo que me interesa es que me escuches más que me veas, pues está mejor, ¿no? Así que bueno, esa es la conclusión. Cuídate mucho, te quiero mucho y por supuesto no te olvides jamás en la perra vida que no existe sueños pendejos, solamente existen pendejos que no sueñan. Hasta la próxima.